Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Martes 28 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús les explica a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Aunque la parábola misma es bastante clara, los discípulos le piden a Jesús que se las explique y el Señor lo hace aplicándola a la realidad que vivimos los cristianos y cristianas. La explicación de Jesús nos ayuda a comprender las incoherencias que vemos en nuestra propia vida de fe, el bien y el mal dentro de nuestro corazón, el bien y el mal que vemos en los otros y el que vemos que hay en el mundo. Explícanos la parábola, le piden a Jesús sus discípulos. Es la pregunta que nosotros le hacemos algunas veces a Dios. Señor, le decimos, explícame por qué no avanzo suficientemente en mi vida interior. Explícame por qué tengo tantas incoherencias, por qué no soy tan fiel como desearía. O como San Pablo, ¿por qué no hago el bien que deseo y hago el mal que no deseo? La convivencia del trigo y la cizaña pertenece a nuestra condición humana, y no pensemos solo en su dimensión social, sino en nuestro propio ser. En él está sembrada la buena semilla, que germina y crece, pero no está sola. También en cada uno de nosotros aparece la cizaña. Somos la suma de trigo y cizaña en dialéctica convivencia, de pulsiones positivas y de pulsiones negativas, es decir, con tendencias al mal y con tendencias al bien. Es importante que tengamos conciencia de esta realidad y la asumamos con esperanza y responsabilidad. No pensar que en nuestra vida todo es maldad, porque terminaríamos frustrados. Ni tampoco creernos que somos buenos del todo, porque esto nos llevaría a la vanagloria y a creernos mejores que los demás. Pero sobre todo, porque creer que todo es malo o creer que todo es bueno no corresponde con la realidad. Repito, en nuestra vida ambas cosas están mezcladas. Y lo mismo podemos decir de la sociedad en la que vivimos. Algunas personas viven su vida de fe con frustración y hasta se pelean con Dios cuando contemplan tanta maldad y sufrimiento en el mundo. Es verdad que existe el mal, que hay terribles injusticias y abusos, que hay hambre y miseria, que hay guerras. Es verdad que mucha gente inocente sufre, pero también es verdad que hay mucho bien en el mundo, que hay muchas personas buenas, que hay gente que consagra su vida a servir a los demás, luchando para que el mal vaya disminuyendo y ojalá desapareciendo. Es verdad que Dios está presente en el mundo a través de personas e instituciones que se dedican a hacer el bien.
Frente a la solución inmediata de arrancar la cizaña para dejar solo el trigo, el amo de la parábola les dice: déjenlas crecer juntas. Hay que esperar hasta la cosecha. Con esto, Jesús nos invita a darnos cuenta de la existencia del bien y el mal en nuestra vida y en nuestro mundo. A tener paciencia, ojalá la paciencia de Dios. A ver nuestra vida y nuestro mundo con esperanza. A darnos cuenta cómo Dios actúa en la historia. Eso no significa que debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. No, nuestra misión es construir el reino de Dios. Y esto se hace cuando vivimos con responsabilidad y compromiso nuestro camino personal de conversión. Cuando nos preocupamos de que el trigo que hay en nuestra vida dé fruto. Cuando somos conscientes de lo que no está bien en nuestra vida y nos abrimos a la gracia de Dios para que con su ayuda ese mal vaya desapareciendo. El reino de Dios lo construimos cuando nos comprometemos y nos unimos a otras personas para hacer el bien, cuando no nos quedamos de brazos cruzados ante tantas necesidades que hay en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, cuando nos disponemos para ser instrumentos de Dios. Que Dios nos conceda la gracia de ser buen trigo y que la cizaña vaya desapareciendo de nuestra vida para que su reino vaya haciéndose más visible en nuestro mundo. Que Dios los bendiga y los proteja.